Saludos cordiales. Bienvenidos a este curso de diseño web con WordPress. En este curso vamos a aprender a diseñar un sitio web desde cero y luego llevarlo a cabo, realizarlo e inclusive ponerlo activo con WordPress. Vamos a aprender sobre diseño web, principios básicos de diseño web, y vamos a aprender de una forma básica pero bastante completa cómo trabajar con WordPress para crear el diseño que previamente hemos hecho. Para comenzar a trabajar con toda esta tecnología vamos a necesitar saber algunas cosas, algunos conceptos básicos. Además, para poder trabajar con WordPress necesitamos tener una conexión a internet y simplemente ganas de aprender. Entonces empecemos con los conceptos básicos que necesitamos para poder entender claramente los siguientes temas del curso. En primer lugar, debemos definir qué es una página web. Una página web es un programa básicamente hecho en HTML. HTML es el lenguaje en el cual se realizan las páginas web y es el lenguaje que además ejecutan los navegadores web. En principio también se le denomina documento web porque el principal objetivo de una página web es mostrar documento con contenido, con información. En el principio se resumía simplemente a usar contenido en texto, y eso, a medida que ha ido progresando y evolucionando, ha llegado hoy en día a tener infinidad de tipos de contenido dentro de una página web. En una forma equivocada nosotros siempre ya hemos llamado a una página web como un sitio web, y no es estrictamente correcto. ¿Qué es un sitio web? Un sitio web es un conjunto de páginas web interrelacionadas entre sí, pertenecientes a un dominio y que tienen como objetivo ayudar a que el usuario ejecute una acción. Entonces, un sitio web realmente es lo que uno ve cuando entra a un navegador y entra a cualquier dirección de una página o de un sitio, y eso te ayuda a conseguir algún objetivo con el cual tú quieras cumplir la función de ese sitio web. A todas estas tenemos que entender que siempre las páginas web tienen que estar relacionadas entre sí y que la página web siempre es un programa hecho en lenguaje HTML. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso existe mediante un navegador que hace una petición, ¿okay? Es decir, vamos a entender que hace una llamada, como una llamada telefónica, ¿okay? A otro computador que no sabemos dónde está, que contiene estos programas o páginas web, estos programas hechos en HTML. Luego, este servidor o este programa que está en esta computadora externa interpreta ese código y nos devuelve a nuestra computadora la visualización de ese programa. Y así es como trabaja básicamente todo en internet. Un conjunto de peticiones, un procesamiento de un programa. Ese programa devuelve una respuesta a quien le hizo la petición, y esa petición se transforma en un contenido del cual nosotros podemos usar, leer, aprender, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de sitios web hay? Bueno, los tipos de sitios web existen hoy en día miles de tipos, tantos como objetivos a la hora de
uno desarrollar un sitio web hay? Pudiéramos ver que hay unas clasificaciones generales en función del tipo de contenido, en función de su disponibilidad, de cómo manejan la información, etcétera, etcétera. Pudiéramos decir, por ejemplo, que hay páginas cuyo objetivo es informar, por ejemplo, las páginas de noticias, que son esas páginas que son tipo periódico, tipo revista. Los famosos blogs, que fueron una de las primeras tipos de páginas que se desarrollaron, que eran para mostrar información e interactuar con los usuarios a través de diferentes artículos. Páginas de información empresarial, donde cada empresa muestra información con el objetivo generalmente de vender o también de crear marcas, por ejemplo, un catálogo de productos. Páginas transaccionales, que por ejemplo son todo lo que se refiere a las tiendas en línea o los portales bancarios. Portafolios personales o de marca, donde nosotros nos presentamos al público y de alguna manera el público nos conoce, y así sucesivamente muchísimas más. Distintos tipos de clasificación podemos tener, por ejemplo, por audiencia, por su dinamismo, por la forma en que abren un sitio, o por su objetivo. Por ejemplo, si es por audiencia, podemos ver que hay sitios públicos, hay sitios de extranet y hay sitios de intranet, como por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con internet estamos hablando de un extranet. ¿Por qué? Porque nuestro computador se conecta a otro computador que ni siquiera sabemos dónde está. ¿Okay? Está muy a larga distancia de nosotros o de nuestra computadora. La intranet generalmente también es una comunicación igual por sitio web, pero en una distancia reducida. Generalmente son redes que pueden ser en tu casa o pudieran ser inclusive en una compañía, un instituto, etcétera, etcétera. Tienen una ubicación bastante cercana en comparación con los sitios de intranet. Los sitios públicos, por ejemplo, son aquellos que cualquier persona los puede accesar. Hay otros que son los sitios privados que solamente pueden ser accesados mediante una autorización, una clave, un usuario, etcétera, etcétera. Por su dinamismo, pudiéramos clasificarlos interactivos, estáticos y dinámicos, entendiendo que, por ejemplo, un sitio estático es un sitio que no cambia, que su contenido es siempre el mismo y que la única forma de ser modificado por programadores o por desarrolladores. Los sitios web dinámicos son sitios que cambian en función de que los usuarios pueden modificar cierta información que ellos tienen, ¿okay? Y pueden cambiar en cualquier momento. Generalmente también estos son sitios web que permiten el procesamiento de información, como por ejemplo puede ser una tienda en línea, una red social, por ejemplo una página web por excelencia de tipo dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que cambiamos el contenido. ¿Okay? Los interactivos son páginas donde existe una acción tanto del lado de la computadora que se llama servidor como del lado de la computadora que se llama cliente, o sea, la computadora que estamos nosotros, nuestras computadoras personales. Ejemplo, las webs que tienen que ver con juegos, por ejemplo los casinos en línea o cualquiera de estas páginas que nos muestra juegos y que nosotros podemos jugar a través de la página o del sitio web que usamos en un momento determinado. Un sitio web por su apertura, podemos hablar de una estructura abierta, una estructura cerrada o una estructura semicerrada. Simplemente se refieren a lo que estábamos hablando antes, el nivel de acceso. Hay unos que no nos piden ningún tipo de autorización para entrar, hay otros que nos piden una autorización para entrar, e inclusive hay unos que no nos permiten entrar de ninguna manera. Y las estructuras semicerradas, que pueden ser sitios que combinan las dos anteriores, tienen una parte abierta y una parte cerrada donde necesitamos sí o sí tener una autorización para poder acceder a esa parte del sitio web. Por su objetivo, bueno, podemos hablar de sitios comerciales, lo que estamos hablando de una tienda en línea, una página empresarial, las personales como por ejemplo los portafolios, donde yo me presento y
generalmente se comportan para nosotros vendernos a nosotros como producto, o para solicitar empleo, ofrecer servicios de manera personal, informativos, como por ejemplo puede ser una revista, un blog de ocio, que por ejemplo pueden ser, como estamos hablando, casinos en línea, páginas de juego, redes sociales. Pueden ser páginas para navegar, es decir, que por ejemplo los buscadores que nosotros conocemos hoy en día, que nos permiten encontrar diferentes páginas, ¿okay? Nos permiten navegar a través de la red, artísticas, como por ejemplo páginas de museos en línea, museos o páginas donde presento también portafolios de imágenes, etcétera, etcétera. Y así podemos hablar de montones y montones de tipos web, de páginas que nosotros vamos a usar de una u otra manera. Cada día nace un tipo nuevo, porque cada día hay una nueva aplicación, una nueva necesidad de información por toda la comunidad. ¿Qué tecnología web usa un sitio web? Si ya entendemos claro que una página web es un programa y que está hecho en un lenguaje que se llama HTML, no es la única tipo de tecnología con que se hace o se desarrolla un sitio web. Por ejemplo, básicamente el HTML, que viene de sus siglas en inglés, Hypertext Markup Language, algo así como lenguaje de hipertexto y etiqueta, es la base de toda página web. ¿Okay? No existe una página web sin por lo menos una línea de código HTML. En general se usa también junto con otros lenguajes como son CSS, que sus siglas en inglés son Cascade Style Sheet, que es un lenguaje que nos permite configurar visualmente a una página web. JavaScript, que es un lenguaje que nos permite darle funcionalidades adicionales a una página web. Otros lenguajes mucho más sofisticados como PHP, Python, Java, C#, que son lenguajes que permiten procesar la información y están relacionados principalmente con esos computadores que nosotros llamamos servidores web, que generalmente son computadores remotos. Todas estas tecnologías se pueden usar por separado o en conjunto, dependiendo de las necesidades y el objetivo del sitio web que en algún momento yo quiero desarrollar. Otro término súper importante que nosotros hablamos, que nosotros debemos conocer cuando nosotros estamos hablando de internet, estamos hablando de extranet, estamos hablando de sitios web, es el dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio es un nombre único que identifica una subárea de internet o un sitio web. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de google.com, estamos hablando del dominio Google. ¿Okay? Cuando estamos hablando de centenpro.com, estamos hablando del dominio de Centenpro. Eso identifica de manera única en toda la internet que ese sitio web se relaciona con ese nombre. ¿Okay? Los dominios no se compran, sino que se alquilan, y el organismo que los gobierna a nivel mundial es un organismo que se llama ICANN. Ese organismo ICANN le concede a todos los países una extensión, y además les agrega una extensión punto algo que define cómo se va a comportar esa página web. Por ejemplo, las famosísimas dominios que terminan en .com son nada más que viene de la abreviación compañía. Por ejemplo, cuando termina en .org vienen de organización, cuando terminan en .net vienen de redes, cuando terminan por ejemplo en .be, que son de Venezuela, cuando terminan en .es vienen de España, y sucesivamente. Hay miles hoy en día de extensiones. En principio había unas 10, 15 extensiones nada más que se manejaban para un determinado nombre. Hoy en día hay, como les dije, miles. Estos dominios no, aunque existen dominios gratis, estos dominios en general no se pueden comprar, se alquilan, y generalmente se alquilan por periodos de un año y se pueden ir renovando. Entendamos que el dominio es parte de algo que se llama URL, que nosotros normalmente lo vemos en todas las documentaciones que nosotros vamos a ver. ¿Qué es las siglas URL? Eso viene del
los vocablos en inglés Uniform Resource Locator, que en español significa identificador de recursos uniforme. Es la forma en que se escribe una serie de caracteres que definen a un sitio web, le dan el nombre a un sitio web. Y una de las partes más importantes de ese identificador es, por ejemplo, el dominio. En general, el URL es toda esa serie de caracteres que nosotros colocamos en la parte que se llama barra de navegación o barra de direcciones en los navegadores. Si nosotros observamos, por ejemplo, nosotros podemos observar que un URL puede ser https://google.com o puede ser www.centempro.com. ¿Okay? No solamente es el dominio, sino que también está la extensión, también tenemos el protocolo y también tenemos, por ejemplo, otros parámetros como el nombre de la página, parámetros de la página o el nombre o camino al cual yo quiero accesar dentro de mi sitio web. Entonces un URL es todo el conjunto de caracteres que nosotros colocamos en la barra de direcciones de un navegador para accesar a un determinado sitio web o a una página de ese sitio web. Acabamos de hablar de que un URL está compuesto por un protocolo, está compuesto por un dominio, está compuesto por una ubicación de una página web y que también puede tener parámetros e inclusive también puede tener otras cosas como los puertos, con las cuales no nos vamos a complicar la vida por el momento, pero sí debemos entender que es un protocolo web. El protocolo web no es más que un conjunto de reglas para la transmisión de mensajes o datos a través de una red, por ejemplo internet. Existen múltiples protocolos de red y todos según su función. Por ejemplo, el HTTP, que es un Hypertext Transfer Protocol, el HTTPS, que es Hypertext Secure Hypertext Transfer, que es una versión del HTTP pero encriptado, que da seguridad a las transmisiones para que no puedan ser interceptadas por un tercero. O por ejemplo puede ser FTP, que es File Transfer Protocol, que es una forma de transferencia de archivos. O por ejemplo WWW, que es un protocolo de los primeros de internet que permite la búsqueda de un dominio a través de toda la red de internet. Entonces hay una cantidad bastante grande de tipos de protocolos y le dice a tu navegador cómo se va a comunicar con ese sitio web. Nosotros acabamos de ver lo que es un dominio. Un dominio es un nombre que identifica a un sitio web. Ahora, otro término que nosotros también manejamos muchísimo es que es un hosting. Y un hosting no es más que un espacio de almacenamiento en donde está un sitio web. Y ese sitio web evidentemente está unido a un dominio. Este puede ser local, externo, gratis o de pago, como es por ejemplo un hosting local. Nosotros podemos agarrar y tener nuestra computadora en nuestra casa, agarrar y instalar los programas para hacer servidor web y simplemente le damos acceso a internet y ya tenemos un hosting local. Eso tiene ventajas, tiene desventajas, por el momento no nos vamos a complicar con eso. O por ejemplo un servidor externo. Un servidor externo es también un computador en cualquier otro lugar del mundo donde nosotros también agarramos y ponemos nuestro sitio web. Generalmente este servidor es de pago, es decir, se alquila. Se puede alquilar por meses, se puede alquilar por años, por una vez al año, 2 veces al año, etcétera, etcétera. Depende de cómo es la compañía que nos brinda ese servicio. Además hay una gran cantidad de poder computacional que nosotros podemos comprar. Por ejemplo, podemos ponerlo en máquinas más rápidas, menos rápidas. Podemos combinarlo con múltiples granjas de máquinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y como ya hemos hablado, hay hosting que pueden ser gratis y hosting que pueden ser de pago. La potencia de donde nosotros vamos a almacenar nuestro sitio
web nos da, si es de pago, nos da el precio de ese pago que nosotros vamos a hacer un servidor o un espacio de almacenamiento mucho más sofisticado, con mucho más poder de computación, que pueda atender a muchos más clientes o muchos más usuarios. Evidentemente es más caro que uno más sencillo. Inclusive podemos llegar a tener hosting que son gratis, pero por supuesto están limitados a ciertas características básicas. En general, los hosting gratis son buenos para hacer pruebas y hacer aprendizaje. Para poder nosotros manejar WordPress, evidentemente nosotros aquí vamos a aprender a conseguir un dominio y a conseguir un hosting. En este caso vamos a conseguir un hosting gratuito y también vamos a conseguir un dominio gratuito. Eso lo vamos a ver más adelante en un tema completo para eso. ¿Qué es un CMS? Es otra cosa, una sigla que también nos vamos a conseguir muchísimo cuando nosotros estemos más inmersos en el contenido de este curso. Un CMS es un sistema de gestión de contenido. De hecho, sus siglas vienen en Content Management System y su función es facilitar la creación de sitios web. Como por ejemplo, tenemos evidentemente WordPress, uno de los CMS más populares. Se calcula que más o menos el 65% de las páginas de internet están hechas con WordPress, y así sucesivamente. Tenemos otros como Joomla, tenemos otros como podemos hablar de WAM, podemos hablar de Nemesis, podemos hablar de Magneto, podemos hablar de un montón de sistemas de gestión de contenido. En general, estos sistemas nos brindan herramientas para nosotros no tener que agarrar y aprender a programar HTML, CSS, JavaScript y lenguajes complicados como por ejemplo pueden ser PHP, Python, etcétera, etcétera. ¿Qué es WordPress? Bueno, como ya le dijimos, WordPress es un CMS, es decir, un sistema de gestión de contenido extremadamente popular. Como les dije, estamos hablando de más del 65% de las páginas web están hechas con WordPress. Es gratuito y además es de software libre. ¿Qué quiere decir que es gratuito? Que no se tiene que pagar por él. ¿Qué quiere decir que es un software libre? Es decir, que yo puedo modificarlo a mi gusto, si yo tengo los conocimientos necesarios para hacerlo. WordPress está basado en el lenguaje HTML como toda página web, en CSS, en JavaScript y en un lenguaje de servidor que se llama PHP. Además, cuando nosotros hablamos de WordPress, siempre hablamos de dos sitios web asociados con el concepto de WordPress. Primero, WordPress.com, que no es más que un sitio donde nosotros nos ofrecen un hosting especializado y es de pago solo para WordPress. Es decir, nosotros queremos montar nuestra página web y que de una vez tenga todas las configuraciones de WordPress sin nosotros tener que hacer nada. Esta es nuestra opción. Es uno de los mejores hosting cuando se refiere a WordPress. Tiene diferentes tarifas dependiendo del tamaño que yo quiera desarrollar en mi sitio web. Está WordPress.org, que no ofrece ningún tipo de hosting, pero es donde nosotros podemos obtener el código del programa de WordPress con todo su código. Este código, como les dije, es obtenido en forma de modalidad de software libre, aunque por el momento no nos preocupa por eso, porque nosotros cuando estemos en el módulo de instalación de WordPress vamos a ver cómo podemos hacer, cómo se diferencian estos dos sitios con más detalle. Como hablamos al principio, una página web es un programa. ¿Cuál es el objetivo de ese programa? Es mostrar un contenido. De hecho, sí, hay en mucha documentación ustedes van a conseguir que una página web se le denomina también documento HTML. ¿Por qué? Porque su principal objetivo es mostrar contenido. ¿Qué tipo de contenido tiene una página web? En principio, el más importante son textos, ¿ok? Pero eso ha ido evolucionando y hoy en día las páginas web tienen una cantidad de elementos adicionales que todos son elementos
sujetos a diseño y además son elementos gráficos, como por ejemplo pueden ser las imágenes. Estas imágenes podemos nosotros más o menos clasificarlas en dos tipos: lo que serían fondos, lo que sería figura, o sea, es decir, lo que va a hacer la parte de atrás, la parte de marco de un determinado contenido, y la figura, que puede ser una imagen que sea el protagonista de ese contenido. Además también tenemos otras imágenes, como por ejemplo son los iconos, que los iconos no son más que la representación gráfica de algún concepto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de emojicons, los famosos con las caritas felices, etcétera, que usamos en WhatsApp o en Telegram o en cualquier red social, esos son iconos, ¿okay? Porque representan el estado de un sentimiento que nosotros queremos transmitir. Además, hay un montón de iconos que solamente al verlos nosotros nos damos cuenta o nos transmiten una información sin necesidad de agregarle ningún texto. Estos iconos en general son imágenes de tamaño reducido. También podemos tener videos. Hoy en día muchísimas páginas constan de videos y de también animaciones, ¿okay? Y hay una leve diferencia entre los videos y las animaciones, porque los videos casi siempre son algo filmado, algo transformado, y las animaciones son algo que viene de una imagen convertida en una acción repetitiva o animativa, ¿okay? Por ejemplo, uno de los más famosos son los famosos GIF. Los GIF no son más que pequeños videos, pero que la imagen no es resultado de una fotografía, sino es resultado de dibujar algo, ¿okay? También podemos tener sonidos. Hoy en día muchísimas páginas manejan sonidos. Para poner un ejemplo muy simple, Spotify es una página cuyo objetivo principal es el manejo de música, etcétera. Además que, bueno, cualquier página que tiene, por ejemplo, maneja juegos, evidentemente el sonido es muy importante, y así sucesivamente. Otra cosa súper importante que tenemos hoy en día dentro de las páginas web, el contenido de las páginas web, son las paletas de colores. Las paletas de colores no son más que un conjunto de colores y sus tonalidades que nosotros elegimos para decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie, persiguiendo como objetivo que mejore la percepción del contenido. Las primeras páginas web cuando tenían colores, eran colores muy simples y no existía ningún criterio a la hora de que esos colores tuvieran algún tipo de armonía. Evidentemente, el principal contenido que tiene una página web es el texto. De hecho, hay una materia que se llama lettering, que es el estudio del texto y de cómo el texto influye en la percepción de un contenido. El tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, todos son factores supremamente importantes a la hora de que una persona perciba el contenido y el significado de lo que nosotros queremos transmitir a través de ese contenido. Más adelante hablaremos con más detalles de esta parte del texto. Otra cosa importante, por ejemplo, es el contenido corporativo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de páginas que son páginas comerciales, que tienen parte entre imágenes, videos, sonidos, colores y texto. Como por ejemplo, hablamos de los logotipos, las fuentes, los colores, los iconos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, compañías como Pepsi-Cola, como Coca-Cola, tienen sus propias fuentes, su propia paleta de colores basada en colores principales. Por ejemplo, Pepsi-Cola es azul, blanco y rojo en una proporción mucho menor. Coca-Cola, el rojo es el color predominante y el blanco. Tienen sus propios tipos de fuentes, tienen sus propios iconos, tienen un logotipo muy característico y legendario, vamos a decirlo así, y así sucesivamente. Igual podemos tener contenido corporativo que se refiere a contenido personal, porque es un valor de marca. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene realidad Pharma, también puedo tener un logotipo, puedo tener mis paletas de colores, iconos, fuentes, etcétera, etcétera, sobre todo cuando yo quiero desarrollar valor de marca. Aquí caemos en uno de los conceptos más importantes de la segunda parte de este curso,
que es el diseño web. El diseño web es el conjunto de todas las tecnologías que facilitan a un usuario realizar una acción cuando visita nuestro sitio web. Es una de las cosas fundamentales a la hora de nosotros desarrollar un sitio web, es que tengamos muy en claro cuál es el objetivo de nuestro sitio web. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un portafolio, ¿cuál es el objetivo de un portafolio? Que se contacten conmigo y me ofrezcan empleo. Entonces, todas las técnicas que me permitan a mí que cualquier persona que entre en mi portafolio me contacte y además me ofrezca trabajo, todas esas tecnologías son lo que comprende el diseño web. El diseño web tiene bastantes áreas o subáreas dentro de ella, como por ejemplo todo lo que se refiere a la gestión de contenido, todo lo que se refiere a el diseño en los distintos dispositivos. Entendamos que hoy en día no vas a ver una página web en un solo dispositivo, la vas a ver en teléfonos, la vas a ver en tablets medianas, en tablets grandes, lo vas a ver en portátiles, lo vas a ver en computadoras de diferentes tamaños e inclusive lo vas a ver en televisores. Entonces, para cada uno de esos dispositivos, o para la gran mayoría de dispositivos, nosotros debemos organizar, maquetar todos los elementos de manera tal de que sigamos el mismo objetivo de nuestra página web. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar que el usuario realice una acción cuando visita nuestro sitio web. Otros elementos de diseño, como por ejemplo los colores, las fuentes, la parte de gestión de contenido, que se refiere a análisis, entrega, personalización, publicación, diseño, creación, conceptualización, participación, etcétera, etcétera. Todo es un área bastante grande. De hecho, el éxito de una página web no lo garantiza el diseño, pero sin duda alguna un mal diseño garantiza el fracaso. Entonces es fundamental hoy en día para el desarrollo web que nosotros apliquemos criterios de diseño. Para ir terminando ya esta parte de nuestro curso, vamos a hablar de lo que son los temas, lo que son plantillas y lo que son plugins, que son tres términos que vamos a estar tocando todo el tiempo. Los temas no son más que una combinación de colores, fuentes e iconos que nos ahorran mucho tiempo porque ya están prehechos al seleccionar estos elementos dentro de nuestro sitio web. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un tema, de una vez le aplicamos colores, le aplicamos las fuentes, le aplicamos los iconos, dependiendo de las directrices de diseño que nosotros tengamos. Nosotros podemos escoger uno por uno si nosotros somos expertos en diseño, pero si no somos expertos en diseño, podemos elegir ya temas prehechos y por nosotros ellos ya tienen las combinaciones de colores, las combinaciones de fuentes, iconos y otros elementos gráficos que nos mejoran muchísimo la apariencia de un determinado sitio web. Las plantillas, o también llamados templates en inglés, no es más que un diseño preelaborado, es decir, un diseño que está hecho con anterioridad, que tiene la ubicación de los tipos de los distintos elementos que puede tener un sitio web. Por ejemplo, si yo quiero el logotipo a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro, si quiero los títulos centrados, los quiero a la izquierda, a la derecha, al centro, si quiero dónde voy a ubicar las imágenes, dónde voy a ubicar los textos, cómo voy a hacer el peso de las imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo agarrar y hacer un diseño preliminar y luego convertirlo en una plantilla para luego yo simplemente cada vez que yo cree una nueva página de mi sitio web ya tengo ese diseño hecho. Eso que me permite que cuando yo cree las páginas de mi sitio web, estas páginas sean homogéneas, es decir, que todas tengan el mismo aspecto, y además que una vez que ya he hecho el diseño me lo va a hacer me permite aumentar muchísimo la velocidad de desarrollo. Por último, hablamos de algo que también es el pan nuestro cada día cuando hablamos de diseño y cuando hablamos de WordPress, es los plugins. Los plugins no son más que programas que combinamos o agregamos a nuestro sitio web que permiten que nuestro sitio web tenga
nuevas funcionalidades y nuevas características. Por ejemplo, que sea más rápido, por ejemplo, que tenga mayor seguridad, por ejemplo, que me permita llevar estadísticas, por ejemplo, que tenga cierto tipo de animaciones, y así sucesivamente. Okay, son programas que permiten agregarle nuevas funcionalidades a nuestro sitio web. Hay infinidad en el caso de WordPress y bueno, en general para todo lo que es la tecnología de desarrollo web. Siempre que no tomemos algo que se llame plugin, simplemente es eso, un programa que se le agrega a nuestro sitio web para que tenga nuevas funcionalidades, para que tenga nuevas características. Todos estos elementos se pueden combinar entre sí. Una plantilla puede combinar con temas, se puede combinar con plugins y así sucesivamente. No quiere decir que ya son elementos separados, sino que en general se usan todos en conjunto. Bueno, y hasta aquí llegamos con este video. Vamos a dejarlo hasta aquí. Estos son todo lo que son los conceptos básicos, elementales y fundamentales para que nosotros podamos entender el resto del curso. Saludos cordiales, cuídense mucho.